Pues bienvenidos de nuevo. Estamos en nuestra cuarta sesión de este ciclo. Y estamos trabajando la preparación de todos los espacios y las cosas que nos rodean cuando estamos trabajando con alquimia. Es una construcción simbólica, es decir, todo el tiempo estamos creando mentalmente espacios, objetos, situaciones, circunstancias, sustancias o entidades que, que mentalmente toman un lugar y es como si estuviéramos creando un universo adentro de nosotros. Igual sucedería si estuviéramos escribiendo una novela o estuviéramos escribiendo un cuento. A veces también la poesía tiene una consecución en el tiempo y entonces sucede más o menos algo semejante. Lo interesante de esto, la utilidad de esto, es que al construir estas entidades y estos objetos mentales, formamos la maquinaria que igualmente de manera mental nos transforma y nos transmuta. De alguna manera entonces estamos creando una máquina que nos va a mover por dentro. Iba yo a decir sanar, pero no siempre es sanar lo que necesitamos. No es que nada más vayamos a trabajar con lo que tenemos lastimado o con lo que nos duele, sino a veces simplemente tenemos que crecer o tenemos que cambiar. Entonces, esas tres acciones podrían ser distintas y no siempre están conectadas unas con las otras. Entonces, toda esta creación simbólica es lo que hemos ido avanzando. Hoy vamos a continuar creando tanto los espacios como las sustancias. Estuvimos trabajando con los espacios y los artefactos, el laboratorio, la mesa y el crisol. El laboratorio como el espacio en donde está todo el contenido, digamos que es a donde entramos cuando decidimos trabajar. Y que ese laboratorio no es precisamente que nos tengamos que ir a algún lugar o que pensemos que tenemos que estar forzosamente en proceso meditativo para entrar, sino que en cualquier momento que tú lleves tu atención y tu mente al laboratorio, entras internamente en él. Si has visto películas de magia o has visto cosas eh, sobrenaturales en la televisión, bueno, puedes imaginarte cómo viajar adentro de ti. La mesa, un espacio y también un tiempo, un espacio-tiempo para estar nada más contigo. Es como el momento de concentrarte en prepararte para hacer las cosas. Es el contacto más evidente que tenemos con el estudio, con el sentarte a entender las cosas que están enfrente de ti, a relacionarlas, a aprendértelas de memoria, a leer, a registrar también sería parte del estudio, hacer dibujos, comprender cosas, hacer la referencia hacia la mesa. Tenemos el crisol, que decíamos es un espacio, es un objeto, es una situación en donde podemos correr riesgos sabiendo que estamos asegurados. Si estuviéramos viajando en una nave, sería el cinturón de seguridad o sería la cápsula de expulsión, en donde si todo empieza a ponerse difícil o tienes miedo de que salga mal, de allí te agarras y allí te quedas. Es un objeto que nos permite confiar en que las cosas van a salir bien, aunque sean peligrosas. Y lo que hoy vamos a trabajar es el atanor. A veces lo escriben con H intermedia después de la T. Eh, y de hecho no tengo yo preferencia entre una y otra. El atanor es el horno, y de hecho si buscas la literatura te vas a encontrar con que es el objeto más importante en la alquimia, en la literatura de la alquimia. Algunos pueden brincarse la mesa o ni siquiera mencionar el crisol. El laboratorio y el atanor van a ser los objetos más importantes. Y me gustó dejarlo al final porque es el que nos va a dejar mucho más claro qué es hacer alquimia. Todavía no lo vamos a terminar de asimilar por completo, ni lo vamos a mencionar eh, con seguridad, pero el atanor es una gran parte de la comprensión de qué sucede con nosotros cuando hacemos alquimia. Es
en pocas palabras, un punto determinante de cambio. Podríamos también resumirlo como que aquello que entre al Atanor no volverá a salir igual que como entró. Es el yo conmigo, es lo que yo hago conmigo mismo. Eh, Dejan de sucederme las cosas y empiezo yo a sucederle las cosas. Empiezo a tomar la rienda de mi vida, de mi desarrollo, de mi crecimiento, de mi camino, de mi sentido, de mi misión también. Ayuda mucho el considerar que en el Atanó las cosas cambian, se transforman o se transmutan y ya no vuelven a salir igual. ¿Por qué es esto importante? Porque así sean cosas que no estén resueltas, si tú las trabajas en la alquimia, van a terminar de resolverse. O tal vez se van a complicar más, pero se van a mover. Digamos entonces que el mínimo beneficio que tiene el trabajar en el horno es que las cosas se mueven. Y eso combate el aburrimiento, combate la desesperación, combate la desgana, la tristeza, la soledad, el abandono, que son sentimientos y emociones asociadas con la inmovilidad, con el quedarte congelado, con el quedarte atrapado. Entonces, a través de este concepto, vamos a movernos o a mover aquello que queramos que cambie. Es el horno, literalmente es un horno. Estaba construido físicamente en la Edad Media o hace 5.000 años, estaba construido de roca muy, muy resistente al calor, era como si fuera un montículo con una sola boca y una chimenea para dejar escapar el calor por arriba y el humo. Si necesitas una imagen más reciente, piensa en un horno de pizzas tradicional o de pueblo, que es de paredes muy anchas, con una boca pequeña. Lógicamente tiene otras entradas por donde se alimenta el combustible y tendrá una salida para el humo, pero en realidad esas no son entradas por donde nosotros vamos a meter lo que vamos a trabajar. Entonces es muy grande, es muy resistente. No solo es resistente al calor, es resistente a muchas cosas. Puede ser que eh, que reciba golpes, puede ser que te puedas imaginar un temblor, te puedas imaginar un mismo incendio y el horno va a subsistir. Es un objeto muy pesado, es un objeto contundente, que ocupa el principal espacio en tu laboratorio. Mentalmente tú lo vas a colocar ya sea al centro, a una esquina, al fondo, según como te estés imaginando tu, tu laboratorio. No va a estar cerca de la puerta, no es un objeto que tengas cerca de la puerta o que pueda estorbar, es como lo principal en donde vas a trabajar. Entonces, imagínate que lo vas a poner en un lugar que te sea cómodo para entrar a tu laboratorio, recoger las cosas o dejar lo que vienes cargando, trabajar en la mesa, hacer lo que necesitas hacer en la mesa y ya que decidiste qué es lo que va a entrar a cocinarse, entonces te vas al horno a hacer la obra. Entonces, ubícalo en algún lugar en donde te sea cómodo y te sea práctico. Este horno va a funcionar de manera tradicional. Entonces, va a tener un fuelle. El fuelle es estas cosas de las caricaturas o de las películas antiguas, que eran como dos tablas eh, con una bolsa en medio de las dos tablas, que aprietas las dos tablas y entonces soplan aire, ¿no? Como una bomba, pero manual. Ese es un símbolo, obviamente como todo lo que estamos creando, es un símbolo, necesita alimentarse de aire, pero no lo vamos a hacer de manera eléctrica o no lo vamos a hacer de que entre el aire solo lo que necesite, sino es una acción, una intención, necesitamos un trabajo
para que entre el aire y entonces el fuego se avive a determinado grado. Entonces, sí, puedes imaginarte que es manual, o puedes imaginarte que lo mueves con los pies, o puedes imaginarte que es como una máquina de gimnasio en donde jalas y empujas algo muy grande. Cualquiera de esas opciones funcionan. Lo importante es que pienses que se requiere un trabajo físico para inyectar aire en el horno, para que éste mantenga su temperatura. Y así es como controla la temperatura del horno. Si soplas muchísimo y pones mucho combustible, el horno eleva mucho su temperatura. Si pones poco combustible y soplas suavecito y constante, entonces el horno se mantiene encendido, pero su temperatura es baja. A través del fuelle vas a controlar el calor. Cuando hablo de combustible, no estoy hablando de combustibles fósiles, sino estoy hablando siempre de madera. Te vas a imaginar que siempre quemas madera en el horno. No utilizas alcohol, no utilizas gasolina, no utilizas otro combustible. Utilizamos madera. Es un símbolo. Necesitamos que el combustible haya estado vivo, sea algo vivo. Y la madera es un contenedor de energía vivo, pero muy potente. Porque igual en el símbolo piensa en qué tuvo que haber ocurrido para que la madera sea madera y puedas usarla para quemar. Tuvo que haber pasado tiempo, tuvo que haber forzosamente estar vivo el árbol o viva la planta para producir madera, y esa madera la podemos entender como el resultado de haber combinado los minerales que no están vivos con la energía del sol, que no está viva orgánicamente. Y entonces es la creación de vida. La madera es vida creada de lo inorgánico. Si utilizáramos combustibles fósiles, si utilizáramos otras cosas, estaríamos hablando de algo diferente. Estamos queriendo hacer que la imagen sea mucho más completa. Y que este símbolo tenga como esa parte de peso de que cuando nosotros estamos quemando algo para calentar nuestro horno, estamos usando vida, para que la vida sea la que nos da el calor. Eh, por debajo del lugar en donde pones las cosas a calentarse, digamos, si esto fuera un horno de pizzas, por debajo de la plancha donde pones la raqueta con la pizza, eh, y es donde se van acumulando las maderas para quemarse, hay una gruesa capa de cenizas. Por lo tanto, al principio, pues esa capa de cenizas es poquita. Tú ya mentalmente, de manera inconsciente, encendiste el horno, ya está el horno allí. De hecho, cuando hablábamos de laboratorio, posiblemente ya existía ese horno y tú no te habías dado cuenta que había algo allí al fondo de tu laboratorio. Obviamente todo esto es creación mental. Entonces, pudo haber sucedido, pudo no, o puedes en este momento decidir que allí estuvo siempre. Y una vez que estuvo ese horno, no somos capaces normalmente de encontrar la primera vez que se encendió el horno. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente, si estás aquí haciendo esta aventura o llevando a cabo este viaje, es porque estás respondiendo a una necesidad. Y esa necesidad surgió ya de haber hecho un trabajo semejante a este. Tú ya has tenido episodios en tu vida alquímicos. Seguramente, no estoy diciendo que lo sepa eh, como una verdad. Seguramente ha sucedido, podría ser que me equivoque, pero has ya tenido episodios alquímicos en donde arriesgaste algo, en donde exhibiste una parte de ti, en donde tomaste una decisión que sabías podía salir mal y salió mal, o salió bien, pero la emoción del riesgo de que saliera mal también te hizo transformar. Es decir, si tú has en algún momento de tu vida realizado voluntariamente y a conciencia un esfuerzo por ser una mejor persona, has hecho un trabajo alquímico.
muy pequeño, muy suave, muy inconsciente, a lo mejor hace mucho tiempo, a lo mejor recientemente. Pero quiere decir que ese trabajo ya sucedió. Por lo tanto, en tu horno ya hay cenizas, ya quemaste algo. Y ese haber quemado algo hace esa capa de cenizas que con el trabajo se va a ir haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, bueno, la literatura, la historia dice que esas cenizas nunca se sacan del horno. Nunca vamos a hacer un trabajo de limpieza, de vamos a limpiar nuestro horno y sacamos todo lo que está allá abajo. Obviamente en el horno de la pizza sí lo hacen, y obviamente en el horno de tu casa también lo haces, pero aquí no. Este horno se va a quedar con todos esos residuos. En esos residuos están todos tus esfuerzos anteriores, pero en esos residuos también está toda la vida que provocó calor en tu proceso. Y esa toda vida que provocó calor en tu proceso son tus padres, son tus hermanos, son tus abuelos y son todos tus ancestros. Entonces, visualiza en esa capa de cenizas toda tu historia, todo tu anterior, todo tu antes de ti. Allí está. Obviamente la ceniza, mientras más se vuelve a quemar y a requemar, a veces vuela, a veces sale, a veces hace partículas tan pequeñas que se levanta con el humo y se va. No está allí todo lo que es tu historia, sino está todo lo que se quedó como residuo de lo que es tu historia. Esa es la gruesa capa de cenizas que ya está dentro de tu. Más cerca de la interpretación que de la analogía, el horno lo platicamos en la columna de la derecha. Es el propio cuerpo y a la vez el vientre de donde venimos. Este horno es, sí, nuestro cuerpo físico, nuestro interior, nuestro esfuerzo, nuestra respiración, nuestra alimentación, el ejercicio, etcétera, pero también es una remembranza del vientre de donde surgimos. Si tú crees que hay otras vidas y tienes eh, otras estructuras de dónde viene tu alma, encajan con esta analogía. Aunque en realidad el horno no se refiere a todo el proceso átmico o de alma que llevas previo, sino al vientre de donde vienes, que es la concepción, es el momento en donde adquiriste cuerpo. Aunque tu cuerpo haya sido nada más un par de celulitas que se pusieron de acuerdo y se juntaron, ese ya era tu cuerpo. Fuera del debate de si eso es vida o si eso es un ser humano, eso ahorita no nos importa. El horno representa entonces el vientre de donde vienes y también el cuerpo que estás ocupando. En filosofía también le llaman el vehículo. Este es tu vehículo físico. Y desde el momento en que lo tienes, es la concepción, hasta el día de hoy. Y lo perderás el día que te mueras. Si crees en otras vidas, adquirirás otro cuerpo. Si crees en una sola vida, bien, de allí seguirás al siguiente plano. Si no crees que hay algo después de la muerte, bien, allí se acaba tu cuerpo físico y te acabas tú con él. Eso no entra en conflicto con la filosofía de la que estamos platicando para hacer el trabajo alquímico de cada vez convertirnos en un mejor ser humano. Está alimentado de vida y de la respiración. Esa es la referencia a que en nuestro horno está eh, consumiendo madera todo el tiempo, porque nosotros consumimos vida, nos mantenemos vivos a través de comer materia orgánica. Son muy pocos los químicos inertes que necesitamos para subsistir. De hecho, con puros químicos inertes no podemos subsistir. Necesitamos comer por lo menos plantas, si no es que organismos más grandes o animales. Por lo tanto, nosotros somos también un horno que necesita ser alimentado por vida. Nuestra vida surge de otra vida. Pero fuera de lo biológico, fuera de lo funcional y lo nutricional, nuestra vida como continuo, como emoción, como ente social, como pareja, como ser humano, como ciudadano, también está alimentado de vida. De la vida de ver al otro, de la vida de un abrazo, de la vida que recibimos cuando recibes un mensaje, de la vida que tienes reflejada cuando ves a tus hijos,
de la vida que sientes rota cuando pierdes a un pariente o pierdes a un amigo. Entonces, en realidad, sí, nuestro físico, nuestra biología se alimenta de vida, pero también nuestra psicología, nuestras emociones, nuestro pensamiento está alimentado de vida. Estamos muy lejos de podernos alimentar solamente de lo inerte. Entonces, es importante pensar que esa analogía se cumple. Somos el horno, nosotros somos el horno, y nuestro interior es el horno, y está alimentado por la vida que viene de otra vida, que fue alimentada de otra vida o que fue alimentada directamente del sol. También tiene como simbolismo, está gobernado por la conciencia de la obra. Esto se refiere a que en el horno no vamos a meter las cosas por accidente. En el horno trabajamos lo que decidimos trabajar. Es un esfuerzo de iniciativa, de voluntad, de trabajo, de previsión, de planeación. Como si tú fueras a hacer un pastel. Difícilmente tomas la bolsa de harina, la revuelves con un huevo, la pones en un plato y la metes al horno. No, lo piensas, lo calculas, lo planeas, prendes el horno, lo precalientas, pones la harina y la revuelves con ciertas proporciones, y no nada más le pones harina y huevo, sino le pones otros ingredientes, y no nada más los pones uno con el otro, los revuelves de cierta manera, o los combinas, o los bates, y los preparas, y no agarras cualquier plato, agarras el que sabes que va a soportar la temperatura, o el que tiene la forma que quieres que tenga tu preparación, tu panqué o tu pastel. Entonces funciona igual que un horno de cocina. Tienes que prepararte antes. Y al horno de cocina, a lo mejor sí le metes las cacerolas que no estás usando mientras no usas el horno, pero cuando lo vas a encender, entonces sí metes únicamente las cosas que preparaste antes. Así va a ser la alquimia. No va a suceder las cosas por coincidencia o sin cuidado. Pueden suceder antes de este trabajo, pudieron haber sucedido de manera inconsciente, pero esa inconsciencia no significa que haya sido automática, no fue un proceso instintivo, fue inconsciente, pero fue un proceso de desarrollo. Eh, digamos que tú tomaste la decisión de crecer en eso, si es que alguna vez ya hiciste algún proceso alquímico de crecimiento, tú tomaste la decisión, pero no te diste cuenta que estabas tomando la decisión de crecer. A lo mejor lo tienes como ya estaba yo harta de esa relación y rompí con una relación. O lo tienes como pues es que sí quiero darle un giro a mi vida y entonces cambiaste de residencia. O lo tienes como pues sí, la primera vez que tuviste sexo y dijiste, sí, ahora sí quiero, o lo voy a hacer, o sin planearlo a lo mejor te aventaste y después de tener relaciones, el proceso fue el darte cuenta de lo que estaba ocurriendo y cómo sucedió y hacerte responsable. Todos esos pudieron haber sido procesos alquímicos si los usaste para un crecimiento personal. Te pudieron haber sucedido accidentes, pudiste haber cometido muchas estupideces en tu vida, y si no los usaste para convertirlos en desarrollo personal, no fue un proceso alquímico. Fue simplemente un tropezón, fue un error del cual recuperaste la lección, como diría cualquier imagen motivacional en las redes. No todos los errores de los que obtienes una lección es un proceso alquímico. Nos va a ir quedando como más claro más adelante. Bien, y finalmente hay una cadena causa-efecto en los trabajos. No solamente nosotros metemos las cosas a trabajar en el horno para obtener un resultado, sino que como queremos obtener el resultado, metemos las cosas. Esto, por eso hacía yo al principio de la sesión, antes de iniciar la grabación, la referencia con el Kybalión, tiene mucho que ver con nuestra interpretación del principio causa-efecto. No es que las causas sean antes que los efectos, sino que las causas provocan los efectos. Nada más que las causas pueden estar en el futuro y los efectos en el presente. Por lo tanto, hacer el trabajo en el horno es importante o es útil
observarlo como una cadena causa-efecto. Quiero trabajar este aspecto de mi vida, entonces necesito hacer esta tarea. Como necesito hacer esta tarea, entonces voy a buscar este elemento para transmutarlo. Como voy a buscar ese elemento para transmutarlo, entonces voy a abrir esta puerta que es en donde lo tengo escondido. Esa fue una referencia causa-efecto, pero en sentido contrario en el tiempo. Y una vez que abro la puerta para sacar eso que tengo escondido, entonces lo tomo y lo meto al horno y entonces lo trabajo para transmutarlo o transformarlo y entonces crezco el aspecto de mi vida que quería crecer. Y fue una cadena en sentido congruente con el tiempo. Toda es Oye, una conexión. Sí. ¿puedes poner un ejemplo como muy, muy para dummies de cómo podría ser una causa en el futuro de un efecto que está en el presente? Sí, fíjate que un ejemplo que en algún momento se me ocurrió y que creo que queda muy claro es cuando la gente decide estudiar algo y después se enfrenta con que está harto de la escuela. O sea, por ejemplo, el más típico, el que decide estudiar leyes o estudiar para ser doctor y en el tercer semestre dice, maldita sea, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué tengo tanta tarea? ¿Por qué no he podido dormir? Pues porque decidiste ser doctor. Entonces, como yo quiero terminar mi carrera siendo un médico, me puse en la situación en donde estudiar medicina me trajo hasta aquí. Ese sería como si mi mente y mi decisión estuviera en un plano superior a mi desesperación y mi cuerpo. Mi cuerpo cansado podría decir, ¿por qué fregados no he podido dormir durante todos estos meses? Y entonces mi mente superior dice, pues porque vas a ser médico. Como vas a ser médico, no tienes tiempo para pasártela tranquilo en la universidad. Entonces, desde arriba estoy viendo como detonador el futuro y como resultado el presente. ¿Sí? Sí, me quedó claro. Sí, Ok, gracias, Chan. gracias. Sí. Bueno, este proceso, esto que yo separé ahorita como el cuerpo cansado y la mente que decidió, sucedería en un plano más arriba. El por qué mi papá me abandonó, por qué mi novia me engañó, por qué me embaracé a los 15, por qué tuve un accidente y me quedó lesionada la columna. Hay una mente superior que dice, es que tú necesitas en el futuro llegar a esta situación. Hoy, el presente es lo que necesitas para lo que decidiste que sucede después. Y cuando estudiamos el principio de causa-efecto, vemos que no es la pregunta importante el por qué me suceden las cosas, sino para qué me suceden las cosas. Si todavía no cumplo ni 25 y ya me duele la rodilla, no pregunto, ¿por qué me duele la rodilla si estoy joven? No, más bien filosóficamente me preguntaría, ¿para qué me puse en una situación en donde la rodilla me duele si todavía tengo 25? La respuesta casi siempre como estereotipo, diríamos, es una lección. Me puse esta prueba para que yo aprendiera a resolver esta situación. Y entonces eso me convierte en una mejor persona. Y si no lo supe resolver y no lo hice bien, entonces me puse esta prueba para demostrarme que todavía me falta aprender otras cosas para poder resolver esta situación. Y de todos modos hay una lección. Bien, y esto sucede con el horno. El horno es lo que sucede dentro del horno es una referencia al principio de causa-efecto, a la relación entre lo que necesito y lo que tengo. No es que yo diga, estoy fumando demasiado y entonces voy a meter mi vicio de fumar al horno para que se me quite el vicio. No, esa sería una relación muy simplista. Puede suceder, puedes hacerlo de esa manera, pero es un tanto simple. Tal vez cuando dices, voy a dejar de fumar, lo voy a hacer
con alquimia, descubres que no fumabas por ansiedad y por nervios y porque empezaste en la secundaria, sino que fumabas por miedo a fracasar en la vida. Y tú entraste pensando en me voy a quitar el vicio y lo que sucedió es que te vino la lección de tienes que aceptar que tienes miedo a tal aspecto de tu vida. Y se descubre algo totalmente diferente. En ese momento, alguien podría decir, ¿por qué me metí en esto y saqué toda la basura que tenía yo guardada, que estaba yo tan feliz ignorando mi pasado? No es un por qué, es para qué. ¿Para qué saqué el secreto familiar de que no soy hija de mi papá, sino de mi tío, de que mi abuela era amante de mi abuelo en lugar de ser la esposa? No sé, ¿no? Todas esas cosas. ¿Por qué salieron? Bien, no es un por qué, es un para qué. Es para que yo me enfrente a la oportunidad de probar, no ni siquiera de demostrarle a los demás, no, de probar, de ensayar si puedo con ello o no puedo. Y si no puedo, ¿qué necesito para poder? Y si sí puedo, entonces ese poder me va a llevar a una nueva prueba. El horno entonces es en realidad la muerte de lo mortal hacia la eternidad de lo inmortal. Trabajar en el horno significa que voy a quemar, a destruir lo que se pueda destruir, lo que se pueda quemar, que voy a fundir o que voy a evaporar o que voy a hacer varios trabajos, lo veremos más adelante con eso, para matarlo en el sentido de ya no va a poder ser lo que era. Decíamos desde un principio, el horno recibe las cosas y las entrega totalmente distintas. Metemos algo y sacamos otra cosa, porque todo lo que metamos en el horno va a morir. No es estrictamente todo. El crisol no va a morir, porque el crisol es un aspecto estático en nuestro trabajo. El crisol está allí para entrar y salir de la misma manera. Aquello que meto yo a hacer el trabajo es lo que va siempre a salir diferente. Y lo que quiero es que todo lo mortal se muera, o la parte mortal de lo que yo meto a trabajar se muera, para poder recuperar la parte inmortal de eso. Si yo de pronto tengo, no sé, siempre he tenido timidez para buscar una pareja y lo meto al horno, a lo mejor lo que voy a sacar de allí son traumas, o a lo mejor voy a sacar miedos, o a lo mejor voy a sacar soberbia, o a lo mejor voy a sacar, no sé qué cosas pueda sacar, referencias a la historia o referencias hasta una película o un cuento o que sigo enamorado de la maestra de la primaria y por eso ninguna mujer me satisface, no sé, algo me voy a encontrar. Esa sensación de timidez se va a morir y lo que voy a sacar es una parte menos mortal de esa sensación de timidez, es decir, algo más trascendente. No es que las cosas inmortales sean eternas, porque lo que voy a sacar del horno posiblemente no existía antes, pero a partir de que yo lo haya sacado, entonces ya no va a morir en el futuro. Me explico, la diferencia es que lo eterno ha existido siempre y existirá por siempre. Lo inmortal surgió en algún momento, o pudo haber surgido en algún momento, y ahora no va a morir, como si se creara y no tuviera final. Bien, o sea, sería nada más, eso a lo mejor fue muy técnico e inútil, pero la diferencia entre ser eterno y ser inmortal. Entonces, yo estoy buscando las partes inmortales de, de lo que yo meto a trabajar. Obviamente, en esas partes inmortales voy a encontrar lo eterno. ¿Por qué? Porque todo lo eterno es inmortal, pero no todo lo inmortal es eterno. ¿Sí? A eso venía la aclaración. El horno, entonces, como herramienta de trabajo filosófico, me va a ayudar a descubrir cada vez más la esencia
de lo que estoy siendo o de lo que estoy poniendo o de lo que estoy diciendo. Estoy depurando, estoy limpiando. Es como pulir una pieza antigua, como haberte encontrado ¿cómo se llama esto? Es con bechica, pero una pieza de arqueología, ¿sí? Un platito, una tacita de arqueología que está metida en la piedra y en el lodo, y empezarla a limpiar, a limpiar, a limpiar, hasta que va saliendo la pieza original, la pieza completa, pues limpia, eh, para poderla admirar. Ese es más o menos el proceso. Tengo una piedra y lo que voy a hacer es, con el trabajo alquímico, irla limpiando para encontrar su esencia, su verdadero ser. Y esa piedra o esa, eh, no me acuerdo la palabra, ese objeto, Vasija. puede ser yo. Vasija, exactamente, vasija. Por eso la veía yo con bechica. ¿Sí? Esa vasija de arqueología que pudo haber estado allí durante mucho tiempo y yo no la veía porque parecía una piedra. Eso es lo que voy a hacer, el trabajarlo para obtenerla y recuperarla. En mi laboratorio, en mi trabajo, ¿cuál es la intención del horno? La intención de que haya un horno en mi trabajo alquímico es configurar un punto de fricción que implique en mí un cambio drástico, que me haga pasar por un episodio dramático, algo impactante, aunque sea pequeño. Y a lo mejor ahorita cuesta trabajo de pronto la frase decir drástico y dramático, pero pequeño. Bien, sí, puede ser que cuando te extrajeron el primer diente, la primera vez que fuiste al dentista que te sacaran un diente, pudo haber sido muy dramático. Para ti era horrible que te fueran a arrancar algo de la boca que no alcanzas a ver y un señor desconocido te está metiendo un fierro bien, eso es dramático, pero es pequeño. Tal vez era un diente de leche que tenías ahí atorado y no trasciende en tu vida, pero fue un suceso, un episodio dramático. Así son las cosas que queremos que sucedan en el horno. Y aquí quiero hacer un comentario que creo que no había hecho antes. El trabajo de la alquimia no es para los flojos, ni es tampoco para los cómodos. Si tú quieres que tu vida sea suave y bonita, no hagas alquimia. La alquimia no es ni suave ni bonita. La alquimia es como la arqueología. O sea, vas a tener que estar bajo el rayo del sol, empolvado, perdido, solo, trabajando horas sin obtener resultados hasta que encuentras esa ay, otra vez me fue la palabra, ¿tú crees? Vasija. Esa vasija. Esa vasija que has estado buscando durante todo tu estudio de arqueología. Vasija. Pero para llegar a ello tuviste que empolvarte y sufrir el sol y pasar sed y además para que pudieras dirigir una expedición tuviste que ser el gato de los famosos arqueólogos. Todo ese episodio que te puedes imaginar en una película. Así es la alquimia. No es para haber nacido hijo de millonario y ser guapo y tener mucha gente a tu alrededor y además tener talentos artísticos y el don de producir dinero con mover las manos. No. Si tu vida quieres que sea fácil y sencilla, no hagas alquimia porque no es ese el camino. Dime, Andy. Bueno, es pregunta, la alquimia sería, bueno, es un camino, es descubrir un camino para volvernos un ser de luz. Pero esto implica que ya nos conozcamos o en el proceso de la alquimia también se da a darnos a conocer a nosotros mismos. De hecho, no es una dicotomía lo que planteas. La alquimia es un proceso para convertirnos en un ser de luz
mediante el proceso de conocernos. Es decir, Ok. es el conocernos lo que nos convierte en un ser de luz. Ok, gracias. No es que tengamos que escoger uno o el otro, sino todo el tiempo en la alquimia va a ser el conocernos, el descubrirnos y habiéndonos conocido, entonces transformándonos. Con esto que comentábamos las sesiones anteriores del azufre, la sal y el mercurio. Nos vamos a estudiar para conocernos y entonces ser pacientes con nosotros. Sería como un resumen muy corto y simplista. Y ese ir y venir entre el azufre, la sal y el mercurio, el azufre, la sal y el mercurio, y estarnos generando esos elementos, es lo que nos va iluminando. No es algo, dicen muchos, no es algo que vaya a suceder en una vida. Puede ser que no lleguemos nunca. Creo que lo comentábamos la semana pasada. El objetivo no es llegar al horizonte. El objetivo es saber que está el horizonte para dirigirnos a él. La utopía sirve para caminar, no para llegar a cumplirla. Y entonces, ese caminar requiere un esfuerzo y requiere llamémosle sacrificio, si queremos llamarlo de esa manera. Sacrificio, a mí me gusta pensar en el sacrificio por su raíz etimológica, como hacer algo sagrado. Sacrificar es convertir algo en sagrado. Tiene esa raíz etimológica. Entonces, hacer un sacrificio es tomar algo, deshacerte de algo para sacralizarlo, para hacerlo sagrado. Y eso es la alquimia. Voy a tomar entonces mi comodidad de ignorar mis defectos. Ese era muy cómodo. Ok, voy a sacrificar esa comodidad para descubrir que a lo mejor tengo impulsos de pedofilia, o que a lo mejor tengo impulsos, soy homofóbico, pero soy homosexual, o a lo mejor soy heterosexual, pero soy violento y soy abusivo, o no sé qué monstruos pueden salir. Y estoy tratando de poner como unos horribles, pero pueden salir otros menos horribles, menos feos, como decir, pues simplemente me gusta mucho usar pantalón largo porque me da risa mis rodillas. Y un día descubrir eso es un proceso alquímico. Porque vas a decir, me da risa mis rodillas, me parecen cómicas mis rodillas, me burlo yo mismo de mí con mis rodillas y entonces me dan pena, pero eso me hace sentir inseguro. ¿Pero eso por qué me hace sentir inseguro? Pues porque cuando yo era niño, mis hermanos se reían de mis rodillas y aprendí a guardarlas. Y la primera novia con la que me empecé a desvestir se rió de mis rodillas y entonces ya me volví, empiezas a descubrir cosas y empiezas a deshilachar el interior. Y entonces renuncio a mi comodidad de creer que así soy. Renuncio a la paz de decir, estoy haciendo lo que me gusta. O a la tranquilidad de decir, pues ya me tocó vivir aquí, pues así es como vivo yo. O vivo, por ejemplo, algo muy que me hace a mí mucho ruido, ¿no? Vivo en una sociedad mexicana y los mexicanos somos pícaros y tramposos por naturaleza. Pues entonces yo también soy pícaro y tramposo. Y meter la picardía y la trampa al horno y de pronto descubrir que soy mala persona. O sea, si engaño a mis amigos, el albur es burlarme de la pena del otro y soy de los que le embarran el pastel al cumpleañero en la cara. ¿What? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me comporto como alguien odioso? Y descubrir que eso no es ser mexicano, eso no es picardía e inteligencia. Eso es ser abusivo, o eso es ser inhumano, o eso es ser insensible, o eso es ser violento. Renuncio a la comodidad, renuncio a la ignorancia para poderme convertir en un mejor ser humano, para poderme convertir en mejor persona, para cumplir con la lección que yo me puse sin haberme dado cuenta que me puse. Entonces es ese punto de fricción en donde yo puedo encontrarme, desconocerme, descubrirme sin el velo, sin la máscara, con un espejo verdaderamente sincero que, que me permita dejar de mentirme a mí mismo.
Y adentro del horno, lo que va a suceder es, le llamamos en alquimia cocinar. Cocinar es un verbo que implica muchas cosas. Hervir, licuar, fundir, quemar, etc. A eso le vamos a llamar cocinar. El horno tiene, finalmente, con esto que venimos caminando, otro símbolo más. Es un pequeño sol. Es como si fuera un nuevo sol alrededor del que voy a girar. También es un pequeño sol porque decíamos que la vida sale de lo inerte y la energía del sol. Eso es lo que hacen las plantas. Convertir lo inerte y la energía del sol en vida. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Convertir aquellas partes de nosotros que han estado inertes, quietas, inmóviles, inservibles, desapercibidas adentro de nosotros, conectarlas con la energía de este pequeñito sol, de esta fuente de calor, de transmutación, para convertirlas en vida. Y entonces elevar nuestra vibración, no en características, no haciéndonos más agudos o de mayor frecuencia o de mayor amplitud, no, esas son características físicas, sino en naturaleza. Elevar la vibración vital, hacernos más vivos, entes o entidades con mayor vitalidad. El horno representa ese pequeño sol, o si quieres verlo también, esa partícula de sol que metiste a tu laboratorio para trabajar. Y el sol, aunque nuestro horno está representando o estamos creándole un nuevo símbolo como el sol, y finalmente el horno ya es el símbolo de nuestro trabajo interno representado en el horno representado como un sol, el sol representado como un dios. Entonces, el horno también es una partícula divina, como un pequeño sol que generando el calor y transmutación me transforma a mí como entidad vital. El horno no es nuestro enemigo. El horno es la máquina que produce sabiduría y conocimiento. Y esa máquina requiere energía. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Así como fuimos construyendo el laboratorio, también fuimos trabajando con las sustancias. Las sustancias es la colección de cosas que metemos o que sacamos o utilizamos antes de meter algo al horno. Es decir, ¿en qué voy a aplicar el calor del horno? Y comentamos la semana pasada que la primera de las sustancias eran los metales burdos, los aspectos secretos, oscuros, desconocidos, vergonzosos, ocultos de nosotros, la sombra, le llamamos, el plomo o la sombra de nosotros mismos. Pero ahora que hablamos del horno, necesitamos hablar del calor. El calor es algo que va a estar sucediendo en nuestro proceso. Ese calor lo vamos a representar como talentos, vicios, defectos o cualidades. Y vamos a quedarnos a trabajar en él en esta sesión. Vamos a utilizar la leña. En la literatura te puedes encontrar que se usa leña en especial y demás. Ahorita nosotros nos vamos a meter en que si es ébano, si es caoba o si es pino o qué. Simplemente vamos a utilizar leña, siempre vamos a utilizar un combustible vivo para crear calor. Y ese calor es un nuevo símbolo. Lo vamos a producir con un combustible. Ese combustible es la salud, nuestras posesiones, nuestros poderes, el yo puedo hacer esto, el yo soy bueno para las matemáticas, el yo soy bueno para las relaciones públicas, a mí me sale muy padre el baile y la danza, la autoestima, nuestro autoconcepto de yo soy bueno, soy sano, yo soy buena persona, yo soy mexicano, yo soy ser humano, yo soy millennial, todo lo que nos da autoconcepto e identidad. La pertenencia, principalmente el apellido,
la familia, los amigos, el grupito, cuando decimos, ay, es que somos los cuatro fantásticos, son tus tres amigos y tú, y desde la secundaria se pusieron un nombrecito. Esas son esas sensaciones de pertenencia. El sentido, hacia dónde crees que vas, hacia dónde decidiste ir, y la familia. Bien, están en la misma viñeta porque son elementos que de pronto se combinan unos con los otros. De pronto alguien puede decir, es que yo soy fisicoculturista. Bueno, esa es tu pertenencia, pero también es tu salud, el sentirte saludable. Y es también tu poder, puedo levantar 90 kilos. Es tu autoestima de soy el que presume. Bien, cada una de las cosas con las que nos definimos es el combustible. Es lo que vamos a quemar, es lo que vamos a utilizar para generar calor. También nuestra historia, los antepasados, que se relacionan también con la familia, nuestras creencias, y aquí es algo bien interesante, porque en la alquimia vamos a utilizar las creencias, y las principales creencias son la religión, las religiones, las creencias, las preferencias políticas y las preferencias sexuales ya conceptualizadas. No alguien me cae bien, me gusta y ya, sino cuando dices, es que yo soy bisexual, es que yo soy pansexual. Esa etiqueta es una creencia. No estoy diciendo que sea falsa, igual como creer en Dios o no creer en Dios, y no estoy diciendo que sea una creencia falsa. Estoy diciendo que lo crees, no lo compruebas, sino lo das por hecho. Y los secretos familiares. Esa creencia de nadie se ha dado cuenta, o el que mi hermano sea adoptado no implica nada o no afecta a nadie, o el que, no sé, como luego los secretos familiares son muy turbios y revueltos, ¿no? De pronto mi abuelita no era mi abuelita, sino que era hermana mayor de mi mamá, pero todo el mundo como que lo pensábamos y nunca lo dijimos, y de todos modos le decíamos abuelita. Ese secreto familiar, pensamos que no se ve, que no sucede nada. Eso, cuando lo identificas, lo puedes usar como combustible. Bien, tus orgullos. Como el sentido contrario del orgullo, arrepentimientos. De una cosa te puedes sentir orgullosa, de otra cosa, de la misma puedes sentirte arrepentido. O de lo contrario, podrías sentirte arrepentido. Las vergüenzas y los logros. Ese es el combustible que vamos a utilizar para calentar el horno. Y esto de pronto puede sonar hasta confuso. Podrías decir, pues no, que eso es lo que íbamos a meter a trabajar. Sí, se parece mucho. Vamos a utilizar, tal vez, la idea que se me ocurre es que quiero quemar una madera muy dura, y para quemar esa madera muy dura voy a utilizar madera muy suave. Con madera muy suave hago el fuego que levante la temperatura para quemar esta madera muy dura. Y los dos son de madera, sí, los dos son de madera. Pero una produce el calor y la otra recibe el efecto del calor. Entonces, si dentro de esta lista que puse como combustible, tú encuentras cosas que te podrían hacer sonar una campanita de yo debería ponerme a trabajar en eso, o yo podría querer desarrollar ese aspecto de mi vida, bien, es cierto, hay elementos que pueden estar como combustible o que pueden estar como sustancia de trabajo. Por ahora, piensa que cuando necesites generar calor en tu vida, puedes utilizar estos elementos. Más adelante vamos a ver cómo utilizarlos. O más adelante, más seguramente, vas a descubrir cómo utilizarlos. No es forzosamente que yo te lo vaya a enseñar. No soy yo el que te lo va a enseñar todo. Mucho de la alquimia sucede porque tú lo descubres y tú lo quieres aplicar de esa manera. Y aquí, bueno, recupero algo que me parece importante repetir, que es todo esto que yo te voy platicando es mi propuesta de analogía para tu creación mental. Algunas cosas las puedes tú crear, inventar, intuir de una manera distinta. No tienes forzosamente que entenderlo como yo lo entiendo. Si de pronto a ti no te hace sentido que el horno se caliente con madera, adelante, encuentra tú la analogía suficientemente poderosa para darle combustible a tu horno.
Entonces a lo mejor, digo, se me ocurre, tú dices, mi horno se quema con semillas, o sea, no uso madera, sino uso molotes y utilizo huesos de aguacate y utilizo avellanas y eso genera calor porque tienen mucho aceite y eso genera una cantidad de calor inmensa, más grande que la madera. Ok, tú haces esa imagen. Yo estoy proponiendo el cómo la entiendo yo, ni siquiera cómo lo entiende la literatura, porque otro aviso al calce es que no te vas a encontrar en la literatura igual como yo te lo estoy platicando. Si fuera igual, más bien te hubiera dado yo la referencia del libro para que la leyeras. Muchas de estas cosas son interpretaciones mías. Bien, entonces, regresando al punto, nuestro combustible va a ser el tomar estos elementos, alguno de esos elementos o la combinación de estos elementos para generar fricción, calor, y con ese calor, entonces voy a trabajar algo adentro. Todavía no sabemos qué vamos a trabajar, o ya se los he estado comentando, pero no le hemos dedicado el tiempo a. Algo vas a meter a trabajar ahí, a algo le va a suceder tu trabajo. Como es arriba, es abajo. Entonces, así como le sucede algo a lo que metes en el horno, bueno, también tiene que ver qué humo sale, cuánto calor generas, en dónde está tu horno, cómo lo preparaste, etcétera. Todo está conectado, todo está relacionado. Pero eh, ahorita estamos pensando en cómo voy a generar ese calor. Ese calor lo vas a generar pensando, concentrándote en en las cosas que te hacen fuerte o que te hacen creer que sabes quién eres. Lo que te hace fuerte o lo que te da identidad. Aunque esa identidad no te sea cómoda. El decir, es que yo soy el gordito, yo soy el flaquito, yo soy el chaparro, yo soy el que siempre dice chistes malos. Bueno, eso es un elemento de identidad. No necesitas resolverlo, pero lo puedes aprovechar para que sea eso lo que provoque el calor. Tal vez yo soy el que hace chistes malos y lo que quiero trabajar es mi timidez con el sexo opuesto o con las personas que me atraen. Y entonces utilizo los chistes malos como combustible para trabajar mi timidez. Lo que va a transformarse es mi timidez. ¿De dónde voy a sacar el calor para que se transforme? De reconocer que hago chistes malos y hasta me voy a burlar de mis chistes malos y hasta voy a hacer chistes malos adrede. ¿Para qué? Para que cuando esté frente a la persona que me gusta, hacer un chiste malo a propósito. Y eso me va a enfrentar con qué sentí, qué impresión di, qué obtuve de respuesta. Y allí está el trabajo. Mi timidez está siendo detonada, está siendo evidenciada por mi rasgo de decir chistes malos. Obviamente no es algo tan sencillo, no es nada más que digamos chistes malos. Es que digo chistes malos, pero también soy demasiado elocuente para decirlo, demasiado escandaloso para decirlo, porque creo que así es como tiene uno que hablar, fuerte y sin vergüenza, y porque aparte de todo, así lo hacía mi papá y así lo hacía mi mamá, y entonces todos estos elementos están combinados, todos son combustible, que resultan en un resumen que le pongo un nombre, chistes malos, pero son todo un sistema que está detrás de mí que lo voy a utilizar a propósito para ponerme fricción en un elemento. Y quizá no es mi timidez con la persona que me gusta. A lo mejor es algo todavía más oscuro. Y esa oscuridad, a lo mejor ya no estoy tan cómodo de decirle. A lo mejor ya no estoy tan seguro de quererla explorar. Pero voy a utilizar todos estos elementos para explorarlo. Y quizá un día me siento con mi abuelito y le digo, a ver, abuelito, dime ya, la neta, ¿pasó esto o no con mi tía? Y allí estás usando el secreto familiar para buscar un trabajo. Creo que ya me expliqué con eso. Ahora, utilizar el combustible para quemarlo y hacer calor tiene sus aspectos técnicos, vamos a llamarle.
no siempre el calor es el mismo. En alquimia y en magia, de hecho, también, vamos a encontrar diferentes gradaciones, vamos a llamarle, de fuego. Hay 4 fuegos principales: el que quema, el que arde, el que calienta y el que ilumina. Y los vamos a utilizar según el trabajo que queramos realizar. El fuego que quema destruye e inmoviliza. Es drástico. Va a atacar gravemente a aquello que estamos metiendo en el horno. Es incinerar, pues podría no decir quemar, sino incinerar. Quiero convertirlo en la versión mínima, como el resultado máximo de la transformación. El fuego que quema. Observa también que estas diferencias las puedes utilizar no nada más adentro del horno cuando ya te sientas que has comprendido todo el mecanismo de la alquimia. Puede ser que en este momento puedas proyectarlo y decir, ¿en qué momento uso el fuego que quema a mi favor? Y ese fuego que quema es cuando terminas con una relación. Y dices, se acabó, a partir de este momento ya no quiero nada. Estás generando un fuego en ti que está destruyendo hacia afuera, que está como explotando, que no va a dejar nada en pie. Utilizarlo también como una visión de cómo medir tu fuerza. Y finalmente, en ese medir tu fuerza, en hasta dónde quiero llegar. El fuego que arde, irrita, cuece, lastima. Si tú lo aplicas a una persona, pues no lo matas, ¿no? Estoy hablando figurativamente, bueno, podría hablarse literalmente, no quiero irme tan allá. Figurativamente, no es el ya no quiero nada contigo. Puede ser en un rompimiento el decir estoy harta de ti, estoy harto de ti. Y ese fuego, esa emoción, esa pasión, porque la pasión tiene que ver con el fuego, estás utilizándola al grado de causarle dolor al otro, de causarle una reacción fuerte, pero no lo destruyes, no terminas de romper las cosas. Ese nivel de fuego también lo vas a utilizar en el horno. De hecho, es con el que normalmente cocinamos la comida. O sea, en el tostador quemamos. Para hacer el huevito revuelto de la mañana, usamos el huevo que arde, el que irrita, cuece y lastima. Cuece. Es cocer las cosas, es hacerlas más digeribles. El cocer se refiere a romper la estructura interna de las cosas para dividirla, para seccionarla, para no desintegrarla al grado de que desaparezca, sino romperle la cohesión. Ese sería el cocimiento. Entonces, el fuego para arder o el fuego que arde, lo puedes utilizar, por ejemplo, para trabajar tu hábito de procrastinar. ¿Procrastinas cómo? Pues procrastino dibujando. En lugar de ponerme a estudiar, me pongo a dibujar. O en lugar de ponerme en la computadora a resolver el trabajo, me pongo a dibujar. Ok, no destruyas ese hábito, sino vamos a coserlo, vamos a irritarlo. Que cada vez que vayas a dibujar tengas que poner una moneda en un tarro. Cada vez que vas a dibujar tienes que terminar el dibujo y venderlo o regalarlo o hacer algo con él, no nada más acumularlo. Y entonces le vas a poner una fuerza que haga que eso cambie. Que ya no sea mi cuadernito de dibujos, sino que sea, si voy a procrastinar y no voy a hacer lo que tenía que hacer, este dibujo te tiene que convertir en algo útil. Le voy a cambiar la naturaleza. Bien, el siguiente es el fuego que calienta, el que reconforta y abriga. Y esto sería como el descongelar tu cena.
No quiero que cambie su química, no quiero que le salga costra o que se carbonice, no. Simplemente quiero quitarle lo frío. Quiero abrigarlo, quiero nada más descongelarlo. Y este fuego es el que utilizas para acercarte con alguien. A lo mejor tienes una relación difícil con alguien en tu familia. Hago la caricatura con tu mamá. Tienes una relación de siempre me peleo, siempre somos frías, siempre somos fríos, somos distantes, o con papá y él dice que pues no se abrazan y que, bien, y utilizas el calor que calienta. Ok, no puedes llegar a abrazarlo. Bien, te acercas por él, le pones por la espalda, le pones las manos en los hombros y lo ves de ladito y le dices, ¿quieres cenar conmigo? Ese calorcito del contacto, esa atención, ese te invito, no termina de hacerlo sentir incómodo de, no, nosotros no nos abrazamos, o qué me vienes a decir y me estás lambisconeando. No, simplemente es un calor que ayuda al otro a sentir que eres cercano. Ese calor es de compañía, es el calor de mamá gallina, es el empollamiento, es el abrazar al otro, el tomarle la mano al que tienes a un lado. Y que no tiene que ser forzosamente calor físico. El mirar a alguien a los ojos y sonreírle con complicidad, como de, no sé qué estás pensando, pero te acompaño a donde vayas con tus pensamientos, hacerle esa sonrisita, es ese calor, de decirle al otro, no estás solo. Y a lo mejor puedes utilizar ese calor hacia ti y buscar los ojos de alguien para decir, sí, la gente sí me ve, no soy invisible. Y eso te está dando a ti tu calor, te está reconfortando y te está abrigando. Obviamente los tipos de fuego los puedes utilizar directamente contigo. Y eso es el levantarte en la mañana y decir, hoy amanecí más guapo que siempre. Y eso ya es decir mucho. Hacer un esfuerzo por darte algo bonito. Hacer un fuego que acompañe. Este fuego es como el estereotipo maternal, pero también es paternal. Es parental, de hecho, es un fuego parental. Es de yo te acompaño y yo te protejo. Y finalmente está el fuego que ilumina, el que inspira, de vela en el sentido de puedo ver detrás del velo. La imagen me gusta de develar en que si fuera una velita, una llamita pequeña, si la tienes de este lado del velo, la tienes tus ojos, la vela y el velo, tú no vas a poder ver detrás. Pero si esta llamita la pones del otro lado del velo, es decir, está los ojos, el velo y la flamita, vas a poder ver lo que está más allá. Eso es develar, es darle una pizca de luz al otro para que te deje ver adentro de él. Y esto también podría entenderse como el inspirar, el que esta luz esté dentro de él, que la inspire, que lo inspire, que lo absorba. Y también me refiero a esta luz como que conmueve, porque entonces de lo que sucede detrás yo me entero y de lo que sucede detrás de mí tú te enteras. Es esta velita del símbolo del cumpleaños en el pastel, esta velita que utilizamos a veces en las actividades de los encuentros juveniles, con una velita en medio para comunicarnos nada más viendo poco. Es esta velita del estereotipo de la cena con velas, de las dos velitas en la mesa con la copita de vino. Es el símbolo que estamos buscando. Y también es alquímico, porque te permite transformar lo que recibes del otro, romper la oscuridad, romper el vacío. La luz es en ese sentido una metáfora muy interesante. Por más oscuridad que haya, una pequeña luz la logra romper. No importa de qué tamaño sea la luz, siempre logra romper la oscuridad. No la rompe tal vez por completo, pero
logra romper una parte de la oscuridad. No hay luz tan pequeña que no alcance a romper la oscuridad, sería como lo podríamos entender. Esos 4 niveles de fuego, y si tú quieres poner 5, y si tú quieres poner puntos intermedios, como si fuera una gradación, es perfectamente funcional. Esta noción de que el fuego es un espectro te va a ayudar a entender o te va a ayudar a tomar una decisión de qué quieres hacer con las cosas, qué quieres que suceda con tu trabajo. Habrá quien se apasione y diga yo, lo primero que cuando tenga clara la alquimia, lo primero que voy a meter es lo más grande y lo más horroroso y el monstruo más asqueroso para que lo pueda yo destruir por completo. Ok, puede ser que tú lo quieras tomar así. Y entonces vas a utilizar el fuego que quema. O bien puedes decir, me voy a ir por el camino tranquilo, primero quiero hacer trabajos pequeños. Y entonces quiero meter algo nada más pequeño, simbólico, para ponerle un poquitito de calor, simplemente ponerlo en el horno para que se ilumine con la flamita que está debajo de él. La analogía, tú la construyes. Bien. Si no veo manitas ni micrófonos. Las palabras no bastan, pero son indispensables. Esta parte, más que alquimia, es magia. Pero bueno, es muy difícil separar una de la otra. No nos basta con el pensamiento, pero es indispensable el pensamiento para que este camino sientas que lo estás caminando tú, no que estás flotando en el río y la corriente te lleva. Así como es el pensamiento, es la mente. Como es la mente, es el pensamiento. Lo que le suceda a tu pensamiento, por correspondencia, le va a suceder a tu mente. Primero aquí, ¿cuál es la diferencia entre mente y pensamiento? El pensamiento es lo que discurre como palabras, ideas o conceptos en tu cabeza. Únicamente en tu cabeza. Lo que tú puedes ponerle tiempo, lo que tú podrías convertir en verbo, lo que tú podrías poner en letras. Eso es pensamiento. Lo que cuando sucede, tienes una imagen o tienes un recuerdo o tienes un significado. La diferencia con la mente es que la mente no es lingüística. El pensamiento es 100% lingüístico. Lingüístico en el sentido amplio de la palabra. Olfato, vista, oído, como programación neurolingüística, y como lingüístico también como palabras y significados. Pero la mente no es lingüística. La mente es vibración, energía, es esencia, es naturaleza, es impulso. El ejemplo que siempre voy a utilizar, perdón si lo repito muchas veces y se cansan de mí, pero es que con la mente hacemos la digestión, con la mente respiramos, con la mente nuestra sangre va y viene, con la mente combatimos el bicho del COVID cuando se nos mete y lo queremos sacar del cuerpo. Porque eso no nos sucede con palabras. Con el pensamiento es que estás entendiendo mis palabras. Con el pensamiento es que cuando dije COVID, tú pensaste si era la COVID o el COVID o si es COVID o COVID. Eso es pensamiento. El que yo diga tantas veces COVID y tú lo veas escrito en tu cabeza, COVID, y le pongas el guión 19, eso es pensamiento. No sucedió en la mente. Sucedió en la mente como reflejo de, pero esas letras, esa imagen fue pensamiento. Bien. Con el puro pensamiento no basta para hacer alquimia, pero el pensamiento es indispensable. Me refiero a que no va a suceder gran cosa con que tú dibujes tu laboratorio, dibujes el horno y cierres los ojos y digas, mi horno es color arcilla y tiene la boca o la entrada es en forma de triángulo o no, no basta con eso. Es bueno que lo pongas así porque eso resuena
en tu sistema. Pero aparte de ponerlo así, con imágenes, con conceptos, con ideas, con referencias, también necesita suceder en la mente. La alquimia, para que sea poderosa, debe sucederte como te sucede el latido de tu corazón, como te sucede el calor de tu piel. Tú no piensas en elevar tu temperatura o bajar tu temperatura. Tú no piensas en voy a generarme fiebre para salir de esta gripa. Tú no piensas en, ay, tengo frío en los pies, entonces voy a mandar más sangre o voy a recuperar la sangre porque hace frío. Tú no piensas en quiero que me crezca más una uña porque me las quiero pintar bonita. No, eso no lo piensas, pero es tu mente la que lo resuelve. Así es como va a ir sucediendo la alquimia si tú la adoptas y la adaptas. En algún momento sí, lo vas a convertir en palabras, pero aparte de las palabras, lo vas a convertir en sucesos, en vida, en intención, en significado, en sentido. No bastan las palabras, pero son indispensables. No perdones las palabras. No te olvides de convertirlo en palabras. Si vas a hacer una meditación, no te vayas de inmediato al vacío y al silencio. Inicia por convertir algo en palabra, en imagen, en sensación, en olfato si pones un incienso, en recuerdo y en sonido si pones unos crótalos, una campanita, un cuenco. Alimenta los sentidos para que haya pensamiento. Y entonces ese pensamiento lo conectas con la mente para que haya magia, para que sucedan las cosas. Y es por eso que soy tan insistente en que los símbolos tienen que ser tuyos. Si compras los símbolos como yo te los pongo, se van a quedar en palabras, y en las palabras mías, no en las tuyas. Entonces desafía, las imágenes que yo te doy, desafíalas, cuestiónalas. No hay ninguna falta de respeto si un día yo te digo, es que en el laboratorio, y tú me dices, no, en mí no es laboratorio, para mí es un sótano. Ah, ok, es que en mi cabeza, pues el sótano sería el laboratorio. No me gusta llamarle laboratorio, es el sótano. Perfecto. Cuando lo haces tuyo y lo integras, entonces a lo mejor cambia de nombre y cambia de imagen. Y a lo mejor un día me dices, no quiero ser alquimista. O sea, lo que yo quiero ser es un dios diminuto. Perfecto. Esa es tu intención, ese es tu significado, ese es tu proceso. No es ninguna falta de respeto a la alquimia, ni mucho menos a mí, el que desafíes las imágenes y los conceptos que yo te propongo. Porque quiere decir que se están convirtiendo en ti. Están haciéndose vida. Están manifestándose eh, como un ser, en tu ser. Y bueno, todo esto apenas es quizá como el conocer los espacios, como diseñarlos, como es como ir a la escuela a conocer la escuela. Todavía no te inscribes, todavía no tomas clases, pero ya viste cómo está y ya te puedes imaginar cómo vas a estar sentado tomando una clase o cómo vas a estar buscando el baño o cómo vas a pasar los ratos entre una clase y otra. Velo construyendo, velo paseando. Que en algún momento tú vas a iniciar tu trabajo cuando te corresponda y cuando lo necesites. Y para cerrar esta idea, te cuento que yo no te voy a enseñar a hacer alquimia. Yo nada más te voy a invitar a que veas la escuela en donde yo estoy, como yo la recuerdo en mi cabeza, para que tú aprendas en ella. Porque en realidad, ya lo dijimos en algún momento, pero quiero recordarlo, en estas sesiones no hay un maestro. Hay muchos maestros. Todos de todos, y principalmente tú eres maestro de ti mismo. Tú eres tu principal discípulo y tú eres tu principal maestro. Yo soy. Me gusta mucho cuando descubrí que es un palíndromo.
se ve igual en un sentido que en el otro. Yo soy. Gracias. Eso es todo por el día de hoy. Es cierto. Es cierto. La Ahí verdad está la es que magia. también, sí, exacto. Está padrísimo. Hasta ahorita lo descubrí. Gracias. Gracias. Padrísimo, Chan. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Chan. mil gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Chancito. Gracias. Hola, Linda.